vida. Aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies su verdad, me levantará. De nuevo, puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh. Descansaré conmigo en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, en la sombra de sus alas permaneceré.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor. Estamos a 31 de enero de este año de gracia del 2021. Terminamos prácticamente este mes de enero. Estamos aquí todavía por gracia en las manos del Señor. Él sabe y Él conoce los mejores tiempos para nuestras vidas. Él tiene un plan y nosotros cabemos dentro de ese plan. Y algo que debemos tener por muy seguro es de que Él siempre quiere algo bueno para nosotros. Aunque a veces nosotros tenemos que redefinir lo que es bueno a la luz de su voluntad, a la luz de su naturaleza, a la luz de su palabra, a la luz de su propósito y de su plan, ¿no? Porque a veces lo que nosotros consideramos que es bueno resulta que no lo es tanto cuando se mira desde la perspectiva eterna. Bueno, hoy es un día muy especial. Si ustedes recuerdan, habíamos convocado para que en esta ocasión nosotros tuviéramos el memorial, la conmemoración de la Cena del Señor, que no hemos tenido desde prácticamente el año pasado por todas estas situaciones que han estado sucediendo. Les voy a invitar que vayan buscando en sus Biblias la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 11, a partir del versículo número 17. Yo voy a hacer la lectura hoy en este día. Hoy voy a utilizar la versión, la nueva traducción viviente, que es una versión distinta a la Reina Valera, pero si usted tiene la Reina Valera no hay ningún problema. Aquí la cuestión es que enriquezcamos nuestra cultura bíblica y sepamos que hay diferentes versiones o traducciones que en esencia lo que nos transmiten es el mismo mensaje. A veces buscan hacerlo con un lenguaje más contemporáneo, más entendible, a veces un lenguaje un poquito más clásico, más elegante, pero la idea es que el espíritu es el mismo que nos lleva a interpretarlo de la mejor manera. Vamos a leer la porción. Hoy el tema trata precisamente de la cena, pero yo quiero que primero exploremos la palabra, que primero nos llenemos de ella. Y ya al terminar, ya la parte final de esta reunión virtual a distancia, pues tengamos propiamente el memorial. Yo le recomiendo, si usted lo recuerda, que tenga ahí en su casa un poquito de jugo de uva, y ya sea algo como un panecillo. Yo voy a utilizar ¿cómo se le puede llamar? Un pan que se llama pita, que lo venden en los súperes, sobre todo en el área de refrigerados, y se parece mucho al pan árabe que utilizan obviamente en estas culturas. Pero usted puede utilizar lo que a veces usamos aquí en la iglesia, que son los famosos bombitos, o en fin. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de lo importante de la forma y el sentido. No puede usted utilizar un cacho de pizza o un pay de queso ni de chocolate, obviamente en un café. De lo que se trata es lo que representan cada uno de estos elementos. Bueno, vamos pues a buscar en 1 Corintios capítulo número 11, a partir del verso 17. Yo les digo hasta dónde. Y vamos a empezar, y dice así la palabra del Señor. Dice: en las siguientes instrucciones, habla Pablo, no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Perdón, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, de acuerdo, confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos e incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera.
Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora queremos agradecerte que nos des este honor inmerecido de estar delante de tu presencia. Y en este momento a mí, Señor, por ser instrumento tuyo para predicar tu palabra. Te quiero rogar, Señor, que permitas que en este momento me des la elocuencia, la claridad, las palabras, para poder llegar a la mente y al corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de los amigos, de la gente que nos está viendo. Pero no, Señor, para que crean lo que yo digo, sino lo que tú dices a través de mí. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento espiritual y tener voluntad y disposición. Sigue obrando en nosotros, dándonos salud en el cuerpo, pero también salud en el alma, en la mente, en el espíritu. Que cada vez tengamos mayor comunión para que no vivamos con miedo ni con temor, ni incertidumbre, Señor, ante las cosas que estamos atravesando, sino con la confianza de que tú tienes todo bajo control, Señor, y estamos en el precioso hueco de tu mano. Bendícenos, Señor, en esta hora, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, erigir un monumento, levantar un monumento, se hace con el propósito de conservar en la memoria de las personas el recuerdo de aquellos o de aquello que ya no está o que ya fue, y que es memorable para algunos. De unos años para acá, no solamente podemos reconocer los monumentos, sino que ahora surgió la famosa figura de los antimonumentos, que en esencia son lo mismo, simplemente que en este caso buscan concientizar a la sociedad sobre un problema. Son colocados por colectivos ciudadanos durante una manifestación popular y buscan que se conozca la causa o la razón y se recuerde el hecho trágico y nunca se olvide. Asimismo, para que esté como un reclamo constante de justicia al o los gobiernos que no les han dado una respuesta ante la óptica de los demandantes. Dentro de estos antimonumentos podemos identificar unos cuantos apenas aquí en nuestro país, como por ejemplo el que se levantó en favor de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. También por los niños de la guardería ABC, por la antimonumenta de los mal llamados feminicidios y uno más a los 72 migrantes que murieron en San Fernando. Pero tenemos que reconocer que casi todos tenemos o levantamos o construimos recordatorios de aquellas personas, de aquellos momentos, de aquellos eventos que nos resultan importantes y que deseamos recordar por siempre. Jesús mismo se hizo su propio monumento, pero el monumento a su muerte. Algo que como iglesia pudiéramos repetir con la intención de no olvidar la muerte de Jesús. Porque Jesús le puso más énfasis a su muerte que a su santidad, que a su sabiduría, que a su poder o inclusive a sus milagros. Que el mundo se olvide de todas esas cosas si era posible, pero de lo que nunca debemos olvidarnos es del por qué y para qué murió Jesús en la cruz. Por la muerte de Jesús las puertas del infierno fueron abiertas y quitado por completo el dominio a Satanás, de un dominio que tenía del pecado y perder el control de aquellos que depositamos nuestra fe en él. Pero además de que se abren las puertas del infierno, se abren las puertas del cielo de par en par para que podamos entrar aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. El día que muere Jesús es un día que siempre debe recordarse y jamás olvidarse. Pero, ¿de qué manera dispuso Jesús que nosotros no olvidáramos este evento tan trascendental? No con un edificio lujoso o alto, ni con columnas o estatuas, no con imágenes o representaciones. Lo hizo mediante dos hábitos comunes que no cambian y de los cuales todos participamos: comer y beber. Y esto ha sido una característica de nuestro Dios, porque pudiendo Él ser espectacular y hasta cierto punto extravagante en las formas que Él elija para
enseñarnos aspectos de Él, Él elige muchas veces lo común, lo modesto, lo que nos es conocido y que podemos recordarlo en cualquier instante. Comer y beber son acciones que realizaremos el tiempo que estemos con vida, porque tenemos que comer y beber. Y Jesús eligió estas dos cosas como maneras de mantener presente la historia de su muerte. Y lo hacemos a través de lo que se ha llamado como la Cena del Señor. Cuando nosotros ignoramos el significado y las implicaciones de la Cena del Señor, puede ser que caigamos en ceremonialismos o rituales vacíos que repetimos sin sentido y simplemente le añadimos años a la práctica. Por eso nosotros debemos responder a 3 preguntas elementales hoy en este día, sobre todo después de tanto tiempo en el que no hemos podido congregarnos físicamente, en donde no nos hemos podido abrazar, en donde no nos hemos podido tocar, en donde no nos hemos podido ver de carne y hueso y con nuestro pescuezo, pero que es necesario que nosotros mantengamos la comunión. No únicamente la adoración, sino también la comunión entre nosotros. Pero ¿cuáles son esas 3 preguntas que el pasaje debe respondernos? La primera de ellas es muy elemental, como ¿qué es la cena del Señor? Yo sé que puede resultar obvia o evidente, pero lo cierto es de que nosotros debemos contestar esta pregunta de manera clara a la luz de la Biblia. Pero permítame comenzar contándoles una anécdota, una historia más bien. En una ocasión, una mujer decidió cocinar una pieza de jamón con la famosísima receta de su abuela. Y el secreto de que esta pieza de jamón fuera exquisita radicaba, según ella, en cortar un pedazo de la pieza y dejarlo afuera sin cocer. Ese día que esta mujer decidió preparar su receta, le acompañaba una amiga cercana y le preguntó exactamente en qué consistía ese secreto, qué significado tenía cortar ese pedazo de la pieza de jamón y dejarla fuera del proceso de cocimiento. La verdad es que en ese momento la mujer nunca se lo había preguntado y simplemente contestó: no lo sé, así me lo enseñó mi madre. Intrigadas, ambas mujeres se comunicaron por teléfono a la casa de la madre de quien cocinaba y le hizo la misma pregunta que su amiga le había hecho. ¿En qué consistía? ¿Cuáles eran las razones de cortar ese pedazo que le daba ese sabor tan especial a la pieza de jamón? La madre entonces le contestó: no sé exactamente por qué tiene que cortarse ese trozo del jamón. Y ahora ya eran 3 las intrigadas. Y gracias a Dios que todavía vivía la abuela como para poderle preguntar a ella quién era la autora de semejante receta. Las mujeres se pusieron de acuerdo y fueron a visitar a la abuela para preguntarle de manera directa la razón de esa tradición tan extraña. Ya en la casa de la abuela, la nieta, la hija y la amiga de colada le preguntaron acerca de la famosísima receta del jamón y de su secreto. Y le preguntaron: mamá, ¿por qué cuando preparas ese sabroso jamón le cortas la orilla y la dejas sin cocer? ¿En qué consiste? ¿Será eso lo que hace que quede tan sabroso? La abuela, al escucharlas, comenzó a reír y les dijo a ambas: no, nada tiene que ver ese corte con el sabor de la receta. Lo que pasa es que cuando yo diseñé ese platillo, la pieza de jamón era tan grande y mi cacerola tan chica que sobresalía un pedazo de la pieza de jamón y la tenía que recortar. Hermanos,
Yo no sé si usted ha evaluado en algún momento con cierto discernimiento el por qué hacemos las cosas. A veces pueden ser cosas tan elementales como ¿por qué hacemos lo que hacemos? En el caso de estas mujeres, en realidad no había una mayor trascendencia en cortarle un pedazo al jamón. Había nacido en el corazón de alguien por una circunstancia específica. Pero como nunca se lo habían cuestionado, nunca habían indagado, habían repetido como loros o como monos imitadores esta acción sin preguntarse qué significado tenía. Yo espero que muchos no estén llevando a cabo lo mismo en los aspectos de la fe y que en algún momento ustedes se pregunten qué significa la cena del Señor. ¿Por qué la celebramos? ¿Por qué la conmemoramos? ¿Por qué utilizamos estos elementos? ¿Qué me motiva a llevarlo a cabo? ¿Porque lo dice el pastor? ¿Para integrarme? ¿Para participar? ¿Sabe exactamente lo que es y lo que significa? Para variar, la iglesia de Corintios hay problemas. Las personas habían perdido o estaban ignorando el significado de muchas cosas, del por qué se reunían. Y uno de los motivos o una de las razones por las que estaban olvidando era la cena del Señor. Dice el verso 17 del capítulo 11, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Es decir, la gente estaba yendo allí sin siquiera discernir el por qué lo estaban haciendo. Y más aún, participaban de las ordenanzas de la iglesia sin siquiera discernir en qué estaban participando. La iglesia está atravesando por una tremenda crisis en el liderazgo, crisis en la fe, crisis en los dones y para rematar, ahora también crisis en las reuniones, en la comunión, porque se estaban reuniendo, pero lo que hacían en la reunión carecía de significado y de trascendencia, lo que hacían no era de edificación, había mucho desorden, dice el verso 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y así sigue diciendo en el verso 21 y en el verso 22. Se reunían y sin consideración unos de otros. Había menosprecios a los más necesitados y cosas similares. Es decir, se juntaban según para celebrar, para recordar y para mantener vivo el recuerdo de Jesús, de su obra salvífica en la cruz. Y sin embargo, unos empezaban antes, otros lo hacían después, unos se quedaban con hambre, otros no les importaba quién estuviera. El caso es que Pablo se entera de eso y considera pertinente volver a enseñarles el significado de la cena del Señor. Verso 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo primero que tenemos que saber nosotros en relación a la cena del Señor es que es de institución divina, o sea, es un diseño que nace del corazón de Dios. Dice ahí, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, verso número 23. Pero si nosotros revisamos los evangelios, Mateo, Marco y Lucas, es una evidencia documentada de que el Señor Jesús instituyó, llevó a cabo, fundó e inauguró la primera cena, que nosotros lo conocemos como la última cena, porque fue la última vez, el último momento en el que Jesús participó del fruto de la vid y del pan. De tal manera que la invención o la institución de la cena no es una invención de la iglesia, sino que nace del mismo corazón de Cristo. Jesús se encuentra en Jerusalén, específicamente en un aposento que muchos conocen ahora como el aposento alto, donde está reunido con sus discípulos, con sus colaboradores más cercanos, celebrando la Pascua judía. Y nosotros recordemos que la Pascua judía también era un memorial en donde se recordaba el cómo Dios da la libertad al pueblo de Israel mediante el liderazgo de Moisés. Solo que ahora Jesús le da un sentido renovado a esa celebración, diciéndole a sus seguidores que el pan que comparten con él representa su cuerpo partido, roto por el pecado, y que el fruto de la vid
simboliza la sangre derramada y vertida como un sello de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. La Pascua judía está siendo transformada en una celebración distinta en el sentido de que ya no es exclusiva de un solo pueblo y de un solo evento, sino que ahora abarca más allá de los judíos. La Cena del Señor en cierta medida representa la libertad, pero ahora ya no solo de la esclavitud de unos sobre otros, sino de una manera más amplia y más poderosa, porque nos libera, habla de la liberación de una esclavitud espiritual. El sacrificio de Cristo, mediante su muerte, abrió, como dije al principio, las puertas del cielo a todo aquel que cree en Él. Y abre las puertas del Hades en ese momento y pierde el Satanás el dominio absoluto de la gente y del pecado, porque ahora éste ha sido perdonado por Dios. Estas bondades ya no son exclusivas de un pueblo, de una nación, sino ahora es exclusiva de aquel que deposita su confianza en Cristo. Por eso es importante, mis hermanos, resaltar que la Cena del Señor es esto que yo acabo de mencionar, y de lo cual no se le pueden aplicar términos como el sacramento o Eucaristía, porque hay quienes dicen, bueno, es que es similar entonces a la Eucaristía o a un sacramento. En primer lugar, déjeme decir que estos conceptos no se encuentran en el Nuevo Testamento y que el significado de dichas denominaciones no se refieren a la Cena del Señor. Por ejemplo, la palabra sacramento significa juramento de lealtad hecho por un soldado, y en el contexto de los soldados romanos, que además, a la luz de la teología católica, un sacramento es un requisito que se debe cumplir para recibir un favor de parte de Dios. Hermanos, esto es incompatible con lo que la Biblia enseña, porque lo que usted recibe de parte de Dios no es porque usted tenga que hacer algo especial, sino por gracia y misericordia, y no por un sacramento. Tampoco se le puede denominar Eucaristía, porque la palabra Eucaristía significa dando gracias. Y si bien es cierto que va implícita la acción de gracias en la Cena del Señor, lo cierto es que en esencia la Cena del Señor es todo un recordatorio simbólico de lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Esa es, hermanos, la Cena del Señor. Ahora, la segunda pregunta. ¿Por qué debemos celebrar la Cena del Señor? Un arquitecto alemán llamado Horst Horensey dijo, las grandes obras pensadas como conmemoración terminan destruyendo el recuerdo de las víctimas en vez de conservarlo, convirtiéndose en cementerio de estatuas, como le sucedió, por ejemplo, al Taj Mahal. Los seres humanos tenemos memoria de pescado, o más bien de pez, porque los pescados ya están muertos. Somos muy dados a dejar que las preocupaciones, que los afanes de la vida diaria, que el paso del tiempo hagan que olvidemos lo más importante de la vida. Por eso es necesario que a veces nosotros tengamos recordatorios, fechas especiales, lugares especiales, representaciones especiales. Y Jesús sabía cómo somos de desmemoriados. Y dijo, ¿de qué manera? Se puso a pensar en su infinita sabiduría y decir, ¿de qué manera puedo hacer que estos mis seguidores no se les olvide lo que yo he hecho por ellos? Bueno, eligió lo más común, lo que hacemos todos, comer y beber. Pero no comer y beber cualquier cosa, sino su cena, como manera de no olvidar la razón de su vida, de su muerte y de su resurrección. Los cristianos del primer siglo, dice la Escritura, que se reunían diariamente en el área del templo y en las casas participaban de la Cena del Señor. Hechos capítulo 2, verso 46. Yo quiero que noten ustedes algo importante, que ya desde el inicio de la iglesia, esta ocupa parte de su tiempo en conmemorar la Cena del Señor. Y quiero resaltar la palabra que traducen aquí, dice, se reunían ¿cuándo? Diariamente. Todos los días, la iglesia del primer siglo se reunía para aprender del Señor, es decir, discipulado.
Se reunían para adorar al Señor, ministerio de adoración. Se reunían para ayudar a las viudas y a los huérfanos, servicio. Pero también se reunían para tener comunión con el Señor, porque celebraban ¿qué? La cena del Señor. Tenían, tal vez era la novedad del momento, era el espíritu de ese instante. Con el paso del tiempo, y de acuerdo a las que las cosas se fueron acomodando y las actividades fueron multiplicándose, esto se fue espaciando. Y ya no la celebraban diario, sino ahora las diferentes iglesias cristianas, según su autonomía, determinan cuándo conmemorar la cena del Señor. Hay iglesias que lo hacen cada 15 días, hay otras, como por ejemplo las iglesias bautistas, que las realizábamos una vez al mes, pero hay otras que se van más allá y únicamente lo hacen una vez al año. Bueno, yo he visto iglesias que lo hacen en momentos especiales, como por ejemplo cuando hay bautismo, en algunos casos en una celebración de Navidad, aunque la considero un poquito fuera de tono porque estamos hablando de otro momento importante del ministerio de Cristo, como es la encarnación, el nacimiento y eso, pero bueno, habrá quien lo hace, o inclusive hay quienes lo hacen para terminar el año, como una especie de renovación del pacto con Dios. Pero inclusive alguna vez me tocó ir en una boda y en una boda llevaron a cabo la cena del Señor. Pero esto ya tenía que ver con una cuestión de un malentendimiento, convirtiendo a la cena en una especie de ritual sagrado que confiere algún tipo de gracia especial a quien participa en ella. Pero bueno, lo importante, mis hermanos, es no dejar de celebrarla. No dejar de celebrarla. Ahorita, por este tiempo pandémico y por las medidas restrictivas que tenemos de estar juntos, la verdad es que lo fuimos dejando y dejando, y ya estamos por cumplir un año. Estamos a un mes y medio de cumplir un año fuera de la vida física de la iglesia. Pero lo importante, mis hermanos, es que no dejemos de practicarla. Porque como mencioné hace un momento, somos proclives a olvidar las cosas importantes de la vida. Los corintios se reunían según ellos para conmemorar la cena, cuando en realidad cada quien comía a su tiempo y según su hambre y sus ocupaciones. Hay quienes no les gustan las convivencias en la iglesia, porque siempre dicen que algunos se adelantan, que otros comen de más, en fin, no son de bendición. Pues lo mismo. Yo no sé cómo ellos la practicaban, la cena del Señor, pero por lo que nos está diciendo Pablo, parece ser que parecía un convite cualquiera, en donde pues, simplemente la gente se sentaba y algunos comían y no esperaban a otros, algunos más eran discriminados, y el punto era que había mucha irregularidad en ese sentido. Pero se olvidaban que cenar o participar de la cena del Señor tiene un propósito importante. Recordar, mantener fresco en la memoria y en el corazón lo hecho por Cristo por cada uno de nosotros. Por eso Pablo, ante tanta irregularidad, tiene que repetirles una vez más lo que significa, lo que decíamos. Y es precisamente ahí donde hallamos la respuesta de por qué celebramos la cena del Señor. Verso 24 y también en el verso 25 Jesús lo repite: hagan esto en memoria de mí. No para que llenemos el estómago, no para que simplemente la pasemos a gusto, sino dice Jesús, háganlo en memoria de mí, para tener vigente en la mente y en el corazón lo hecho por Jesús. Un experimentado trabajador en una fábrica se acercó a su supervisor al terminar la jornada con una expresión de duda en su rostro y le preguntó: ¿cómo apago mi máquina? Le preguntó. No lo recuerdo. ¿No lo recuerda?, le dijo su supervisor. No, dijo el empleado. De hecho, no estoy seguro de dónde estoy y de lo que estoy haciendo aquí. El supervisor, preocupado, lo envió al servicio médico y de ahí lo refirieron a un neurólogo especializado y el diagnóstico fue amnesia. Según el médico, la experiencia de este hombre no era insólita, porque en el hospital donde él laboraba encontraba casos de personas con pérdida de la memoria casi a diario. A veces pensamos que la pérdida de memoria es algo propio de los ancianos, pero déjeme decir que
el caso de la pérdida de la memoria espiritual es algo muy común. Es la incapacidad parcial o total para recordar sucesos que las personas han vivido directamente o que debieran recordar por ser hechos en su diario vivir. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Cuál es la ruta hacia mi casa? Etcétera, etcétera, etcétera. Las causas de la amnesia física pueden ser muchas. Tumores cerebrales, infecciones por parásitos, enfermedades degenerativas por Alzheimer, secuelas de una trombosis, intoxicaciones por fármacos, drogas, edad, etcétera, etcétera, etcétera. Según los expertos, existen diferentes tipos de amnesia, pero en ninguna de esas clasificaciones se menciona a la amnesia espiritual, que es aquella en la que olvidamos a Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En alguna ocasión, Henry Blackaby, en su libro Mi experiencia con Dios, cuando se enfrentó al cáncer de su hija y cuando la veía sufrir en las quimioterapias, él se preguntaba si Dios lo seguía amando o qué había hecho de mal para que Dios lo castigara de esa manera. Pero de pronto la luz se hizo en su mente cuando recordó lo que Dios había hecho en favor de él y de su hija: morir en una cruz para su salvación y para darle vida eterna. Y a raíz de eso, dice él que no volvió a dudar nunca de las bendiciones y del amor de Dios. Hermano, en ese tiempo que vivimos somos también muy dados a olvidarnos del Señor o de equivocarnos acerca del concepto del Señor, porque pensamos que Él se ha olvidado de nosotros, que Él no nos ama, que Él nos ha dejado solos, que nos ha dejado de su mano. Pero por eso es importante la cena, hermanos, para recordar que en algún momento de la historia el cuerpo de Jesús fue partido, fue cortado, fue desangrado para que nosotros pudiéramos vivir. Y por eso Jesús dice: hagan esto en memoria de mí, y no debemos olvidarlo. Por último, ¿cómo debemos celebrar la cena del Señor? A veces pensamos que tenemos libertad para hacer lo que queramos, ¿no? Vamos a pensar por un momento que alguien a usted lo invita a una celebración muy importante, con el personaje que usted considere más importante. Puede ser un artista, puede ser un político, puede ser un influencer, puede ser la persona que usted diga: para mí es una persona importante y alguien me invita, alguien que usted admira. Yo le pregunto, ¿cómo iría? ¿Cómo se presentaría? Independientemente de cómo se vestiría, porque también tendría que ver su gusto, su personalidad y su presupuesto, pero ¿con qué actitud usted llegaría? ¿Cómo se comportaría? En el caso de Dios no aplica ni los gustos ni las costumbres, pero lo que sí puedo decir es que cuando nosotros nos vamos a encontrar con alguien importante y digno, que nos honra con una invitación, pues buscaríamos lo mejor que tenemos para dar una buena impresión, para mostrar lo mejor de uno. De la misma manera, cuando participamos de la cena del Señor debemos hacerlo de una manera correcta. Y el pasaje nos enseña por lo menos 3. La tercera pregunta: ¿cómo debemos celebrar la cena del Señor? Si a usted le invitaran a una celebración muy importante, en donde esté presente alguien a quien usted admira mucho, ¿cómo iría? Y no estoy hablando únicamente de la presencia o de la apariencia o de la percha física, sino acerca de la actitud. ¿Cómo se comportaría? Independientemente de los gustos y las costumbres, considero que si alguien que para uno es importante y digno, y que además nos honra con invitarnos, buscaríamos la mejor manera de presentarnos delante de él o de ella, según sea el caso. Daríamos lo mejor de nosotros. De la misma manera, celebrar la cena del Señor no es hacerlo de manera descuacharangada, decir, como salga, sino debemos hacerlo de la forma correcta.
Pero ¿cuál es la forma correcta? El pasaje nos muestra por lo menos 3 elementos que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, debemos ser creyentes en el Señor, dice el verso 25. Esta copa representa el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es decir, de pronto podemos pensar que Dios es muy democrático, pero aunque no nos guste, mis hermanos, y si bien es cierto que el sacrificio de Cristo lo hizo por todos, solo se benefician aquellos que creen en Él. Aunque no nos guste, a Dios no le interesa nuestra posición ideológica de este tiempo. La cena del Señor es exclusiva. Invita a participar a todos, pero a todos aquellos que han depositado su fe en Jesús y que lo han expresado públicamente. No es porque yo tenga una idea de las costumbres judeocristianas. No es porque yo tal vez en otro grupo, en otro momento de mi vida, yo participaba de otras ceremonias similares, sino porque realmente soy consciente de que soy seguidor de Jesús, no solo porque me considero cristiano desde una perspectiva social o religiosa, sino porque mi vida está siendo construida en los principios del Evangelio. Por eso debemos decir, ¿cómo debemos presentarnos? ¿Cómo debemos participar? Bueno, siendo creyentes de Jesús, discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, anunciadores, embajadores, cartas abiertas de Jesús. El segundo elemento que nos dice el pasaje es que la cena debe celebrarse con los elementos correctos. Dice verso 23, tomó el pan, y versículo 25, y tomó también la copa. Decíamos hace un rato, Jesús utilizó los elementos más comunes, como comer y beber, pero no era comer cualquier cosa y no era beber cualquier cosa, sino porque esos elementos les da a él un significado. No estoy diciendo que los elementos como el pan o el jugo de uva tengan características mágicas o místicas o propiedades salutíferas. Son solo pan y jugo de uva común, pero que representan lo que Jesús quiso que supiéramos acerca de su sacrificio. El pan, cuando es partido, representa el cuerpo, la carne de Jesús partida y rota por nosotros. Y el jugo de uva representa la sangre derramada, la sangre preciosa de Jesús derramada a nuestro favor. Ahora quien diga, bueno, pues ¿por qué es importante esto de los elementos? Porque de pronto habrá alguien que diga, ¿y si la hacemos con cualquier otra cosa? La podemos hacer con Coca-Cola, la podemos hacer con pizza, la podemos hacer con pan de dulce, la podemos hacer con café. Al fin lo que importa son las intenciones. No, déjame decir que no. Hay veces en donde solo importa el sentido y no la forma. Pero en el caso de las ordenanzas del Señor Jesús importa el sentido y la forma, es decir, el cómo y el por qué lo hacemos. Y si el Señor dijo que era todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, no estás diciendo, a ti como se te antoje, recuérdame, porque sí importa el cómo y el para qué. Es decir, sí importa la intención, pero también los elementos que utilizamos. Es como el bautismo. El bautismo no puede ser como a nosotros se nos antoje, sino como la misma palabra nos lo refiere. Debe ser sumergido completamente. Por eso dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, verso 26. No tenemos la opción de cambiar eso. Jesús utilizó el pan para representar su cuerpo y el jugo de la vid para representar su sangre. Y en lo que respecta a la cena, nosotros debemos ser respetuosos de la forma y los elementos. En otras cosas podríamos ser flexibles, a lo mejor en la alabanza, a lo mejor en los ministerios. Pero no podemos serlo en cosas tan importantes como la cena del Señor. En tercer lugar, la cena debe celebrarse con una actitud correcta. Dice verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado. O sea, tampoco se trata únicamente de, bueno, ya guardo la forma y el sentido. Soy creyente, pero ¿cómo debo hacerlo? Debemos hacerlo, hermanos, con un espíritu de unidad. Verso 18, oigo que entre ustedes hay divisiones. Oigo que entre ustedes hay divisiones. No se trata de simplemente estar juntos, sino de estar unidos, que no es lo mismo.
Porque yo puedo ir en el camión, en el autobús, en el metro, voy con la gente, voy junto con la gente, pero no voy a unir a ellos. Es más, ni los conozco, ni se interesan por mí y a veces yo no me intereso por ellos. Y eso es lo que está causando mucho daño en nuestra sociedad. De que podemos estar juntos, pero no unidos. Hay familias que se juntan, pero no están unidas. Hay parejas que están juntas, pero no están unidas. ¿Por qué? Porque no tienen un interés. Porque a veces unos comen a una hora, otros llegan a otra, y a veces hay quienes hasta se jactan y se sienten muy populares diciendo, en mi casa ni siquiera nos vemos. Bueno, pues qué malo, qué triste. Porque una familia es una unidad y una iglesia debe ser igual. Por eso dice Pablo, oigo que entre ustedes hay divisiones. Unos empiezan a comer antes, otros empiezan a comer después, unos se ponen remilgosos, otros empiezan a hablar de otras cosas. El punto es de que ellos realmente lo que expresan es un espíritu, es una actitud de desunión. Pero también otro elemento que debemos tomar en cuenta es que debe ser de manera consciente. Verso 29 dice, porque el que come y bebe sin discernir, juicio come y bebe para sí. ¿Quién debe participar en la cena del Señor? ¿Quién debe participar en la iglesia del Señor? Aquel que discierne correctamente lo que está haciendo. Aquel que lo hace de manera consciente y responsable porque entiende lo que está haciendo. No por imitación, no por presión, no por costumbre, no porque los demás lo hacen o que van a decir que yo no me levanté o que yo no participé, eso no importa. Participan aquellos que lo hacen con conciencia. Ahora, de pronto nosotros malinterpretamos algunos conceptos, porque Pablo dice por ahí que nosotros debemos ser dignos. Y entonces dicen, bueno, no, pues es que yo no soy digno porque todavía no estoy a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero no se refiere a esa dignidad, se refiere a la actitud de discernimiento, de decir, soy consciente de lo que estoy haciendo, porque si lo hiciéramos por dignidad, mi hermano, mi hermana, amigo o amiga, le voy a decir, ninguno es digno de participar, nadie sería digno de participar. Y el Señor nunca puso medidas tan altas que no pudiéramos alcanzar. Él simplemente dice, nosotros debemos ser conscientes. ¿De qué? De lo que estamos comiendo. ¿De qué? De lo que estamos bebiendo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, dice, juicio come y bebe para sí. Se dice que en el siglo XVIII, en las iglesias de Inglaterra y Escocia, se aplicaba abusivamente este versículo porque se formaba un comité que visitaba periódicamente a los miembros de la iglesia y los vigilaba para conocer si su conducta era digna como para poder participar de la cena del Señor. Quienes aprobaban estas inspecciones recibían una pieza de plomo que debía ser depositada en el plato como señal de que había sido hallado digno de participar. En algunos lugares, en algunas iglesias, tal vez no llegan a estos extremos, pero sí hay lugares en donde a algunos se les niega y se les exhibe públicamente, se les avergüenza porque conocen algún pecado que a lo mejor los demás no saben. Dicen, no, fulano es ladrón, perengano tiene una aventura. Y en lugar de confrontarlo en amor para la restauración, lo único que hacen es exhibirlos a la hora de la hora durante la celebración de la Cena del Señor. Y eso, hermanos, no es edificación. ¿Por qué? Porque se rompe el espíritu de armonía. ¿Por qué? Porque se rompe la comunión. ¿Por qué? Porque se pierde el respeto, porque pasa todo y nada de lo que sucede en una situación así es de bendición. Pablo no está hablando de conductas. Pablo está hablando de falta de discernimiento. Por eso Pablo exhorta en el verso 28, dice, cada uno debe examinar su propio corazón antes de comer el pan y beber de la copa, versículo 28. Por eso nosotros debemos escudriñarnos cada uno delante de Dios, verificar nuestras motivaciones y adoptar la posición correcta para poder participar de su mesa, para participar de su mesa. Hermanos, los monumentos sirven para ayudarnos a recordar eventos y personas importantes. Pero al parecer el arquitecto alemán que mencioné en el punto 2 de Hornstein tenía razón, que con el tiempo esos monumentos que debieran ayudarnos a recordar sirven para hacernos olvidar. Por eso el Señor Jesús inteligentemente, de manera exacta, pensó que comer y beber era el mejor recordatorio que nosotros podíamos tener, porque lo vamos a seguir haciendo siempre, para que nosotros mantuviéramos vivo la idea de que Él vino a morir por nosotros. Hermanos, conmemoremos la Cena del Señor. Ahora que tenemos elementos para hacerlo, de la mejor manera. Recuerde que debe hacerlo hoy a la distancia.
Pero recuerde que este es un pacto también. Es una conmemoración, pero es un pacto de fidelidad hacia Dios y hacia su iglesia, a la iglesia que usted pertenece. Hágalo con conciencia, sabiendo que el pan representa el cuerpo partido de Jesús y que el jugo de uva simboliza la sangre de Cristo que fue derramada para limpieza de nuestros pecados. Yo por eso hoy, mis hermanos y mis hermanas, les animo a que verdaderamente nosotros hagamos este memorial de la mejor manera, que es a través del Espíritu de Cristo. Y para terminar, o más bien para llevar a cabo esto, vamos a llevar a cabo en esta hora la cena del Señor. Le voy a pedir si podemos mover un poquito la cámara para acá. No, girar. Aquí tenemos lo que representa el cuerpo del Señor Jesús y la sangre del Señor Jesús. Y quiero decirle que representa, no es ni el cuerpo ni la sangre. En la teología católica ellos dicen que ese panecillo, esa hojuela y ese vino o jugo de la vid que tienen, en el momento de la misa, porque eso es lo que significa la misa, se lleva a cabo un proceso mágico y misterioso que se llama transubstanciación. Y la transubstanciación, dicen ellos, que en este momento esto se convierte literalmente en la carne de Cristo y esto se convierte literalmente en la sangre de Cristo. No es así. No es así. Esto es una ceremonia o una conmemoración simbólica de gran peso que apela a nuestra memoria, a nuestra gratitud, a nuestra fidelidad, a nuestro compromiso, a la lealtad que nosotros hemos adquirido con el Señor Jesús. Queremos llevarla a cabo. Dice la palabra del Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y la forma en la que los discípulos tomaron el pan fue una forma similar, en donde cada uno de ellos, de forma personal, cortaron cada quien su pedazo de pan, lo cual es de un significado importante, porque no es que el Señor les cortó los pedazos y se los dio a cada uno, sino cada quien, en el momento que nosotros cortamos nosotros mismos nuestro pedazo de pan, nos hacemos partícipes del sacrificio de Jesús. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Padre bueno, en esta hora te agradecemos infinitamente. No tenemos ni palabras, no tendremos vida que nos alcance para siquiera poder retribuir en un poquito lo que tú has hecho por nosotros. Es tanto el amor que tú has manifestado por tu creación y particularmente por la humanidad que se descarría en pos del pecado, Señor, que decidiste darnos la solución. Y fue una solución tajante y definitiva. Y no vamos a poner en duda que fue dolorosa, porque el hecho de que tu cuerpo fuera literalmente partido, golpeado y destrozado, Señor, eso nos habla del gran amor que sientes por nosotros. Por eso hoy te venimos y te damos las gracias y reafirmamos nuestro compromiso contigo. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. En nuestro caso, no utilizamos vino como tal, no por una cuestión moralina, sino muchas veces por respeto a personas que tienen un problema
en su sistema con las adicciones, sobre todo al alcohol, y que les ha costado media vida o una vida entera para poder salir de ellas. Tratamos de buscar formas más sanas de poder representar la sangre del Señor, que es el fruto de la vid, que puede ser un jugo de uva sencillo, fermentado, o puede ser un vino, dependiendo también de la cultura y de cada iglesia. Pero a final de cuentas esto representa la sangre de Jesús. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos. También, Señor, te agradecemos por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Nos dice la carta a los hebreos que si la sangre de los toros y de los machos cabríos limpiaban y redimían de pecado, ¿cuánto más la sangre preciosa de tu Hijo? Recordar esa escena que, si bien es cierto, no viene descrita en la Biblia, pero que nos debe conmover al recordar a ese grupo de mujeres que con lienzos limpios y nuevos trataban de limpiar la sangre de Jesús que iba dejando como un rastro en el camino, porque era tan preciosa esa sangre, tan valiosa, que no merecía estar tirada en el suelo, ni ser pisoteada, ni hollada por los hombres. Nosotros queremos darle ese valor, no como un amuleto que nos salva de las cosas, sino como algo que nos purifica delante de ti, Señor, y nos accesa libremente a la presencia del Padre. Gracias, Señor, por tu sangre maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, terminamos nuestra reunión de este día. Seguimos todavía a la expectativa de lo que nos digan las autoridades, de lo que se vaya desarrollando la cuestión de la pandemia. Sigamos orando unos por los otros, así como vemos que hay malas noticias, bueno, noticias tristes. Han fallecido hermanos pastores. Bueno, es muy lamentable, es muy triste, digo, para nosotros en la carne, por otro lado para ellos están en la presencia del Señor, pero también hay noticias que nos alientan, saber que, por ejemplo, hay gente que va saliendo, hay gente que se ha ido recuperando dentro igual de nuestra propia congregación. Todos somos susceptibles de enfermar, todos, nadie, por más medidas que hagamos, siempre estamos en riesgo. El Señor sabe, el Señor conoce, hagamos la parte que nos corresponde, pero sobre todo depositemos nuestra confianza en Él. Les sigo animando a mis hermanos a que sigamos apoyando el Ministerio del Servicio a través de las despensas, y que ustedes tengan a bien ser generosos, así como el Señor ha sido generoso con ustedes. De tal manera que cuando podamos volver a vernos y hagamos el recuento de los daños, si es que hubiera daños, pero también el recuento de las bendiciones, pues podamos realmente dar testimonio de que como iglesia fuimos luz en medio de la oscuridad, fuimos una esperanza para aquellos que estuvieron pasando más mal que nosotros. Hermanos, seguimos adelante, los dejamos con un canto de alabanza y estamos al servicio y esperando siempre la bondad del Señor. Dios les bendiga y nos estamos viendo. Acción.
ejemplo marcó, y por darme la vida, Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió